Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en un Conversamos Más. Ese Chacón les saluda. Hoy nos acompaña don Carlos Arias, quien es el director ejecutivo de Jupema. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le interesa a usted, señora pensionada, porque desde el año 2024, más bien a partir del año 2024, la SUPEN va a hacer una serie de cobros por supervisión a entidades como Jupema. Vamos a darle la bienvenida a don Carlos y ya casi les vamos a explicar más en contexto este tema. Gracias por estar con nosotros, don Carlos, bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. La verdad que muy complacido estar acá conversando en este programa Conversamos. Gracias, don Carlos. Bueno, si usted me lo permite, yo voy a leer textualmente un comunicado que Jupema había publicado semanas anteriores denunciando esta situación. Voy a leerlo para que nuestros televidentes y también quienes nos escuchan por Radio Nacional puedan entender esta información. Bueno, según el comunicado que ustedes dicen, Jupema denuncia públicamente que la nueva metodología de cobro por supervisión que aplicará a partir del próximo año por parte de la SUPEN es excesiva, desproporcionada y dañina, lo cual afecta no solo la operatividad institucional, sino también al régimen complementario o lo que ustedes llaman el régimen transitorio de reparto. También le informamos que la metodología de cálculo con que la SUPEN obtiene su presupuesto establece, conforme a la ley 7.732 del mercado de valores, que los entes supervisados contribuirán en un 50% y el restante lo da el Banco Central de Costa Rica. Anteriormente, la proporción de este era de un 20% entre los administradores de pensiones y un 80% el Banco Central. Según indican ustedes en este comunicado, una de las mayores preocupaciones es que el cobro se realizará considerando el total de activos administrados por el régimen, por lo que al ser el fondo de pensiones más grande del país, el aporte será mayor e irá aumentando según el incremento en los saldos administrados. Antes, como lo citan ustedes, el financiamiento provenía de recursos provenientes de un máximo del 2% de sus ingresos brutos mensuales. Según lo establecen ustedes aquí en el comunicado, de acuerdo con la escala gradual establecida, se pasaría de pagar 132 millones de colones este año a 369 millones de colones en el 2024, lo que se traduce en un incremento del 178% solo en el primer año de aplicado el cambio de metodología de cobro. Bueno, don Carlos, ya entendiendo un poco el contexto, ¿verdad?, para la gente, le preguntamos que si ustedes han hecho del conocimiento público de esta situación y cómo esto podría afectarles a ustedes en el funcionamiento. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir acá es que esto es una ley que se aprueba en el 2019. Yo, para ser honesto, no conozco a ciencia exacta cuál fue la discusión que se hizo en torno a esto en aquel momento. No estábamos acá en Jupema, pero sí resulta un poco complicado porque esta ley es una ley que pues no tiene una correlación directa con la Junta de Pensiones ni con el sistema de pensiones. Esta es una ley, la ley reguladora del mercado de valores, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver con pensiones, verdad? Bueno, tiene que ver un poco el tema de las inversiones y todo ese tipo de cosas, pero cuando se quiere hacer un ajuste de este tipo, pues uno esperaría, digamos, que tenga una mayor implicación en la ley correspondiente. Claro, alguien podría decir que en la ley reguladora del mercado de valores, por supuesto, se regula todo el tema del Banco Central y el Banco Central, a su vez, es el que de alguna forma también tiene una relación directa con la CONACYF y la CONACYF y el Banco Central con las superintendencias, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es toda una escala y hay que meterse, digamos, a escarbar un poquito. Pero bueno, el tema es que esa ley se aprueba y en la ley misma... de ahí vamos a ver, se establece que se den incrementos desde nuestro punto de vista totalmente desproporcionales. Nosotros estamos pasando, como usted bien lo apunta, de pagarle a la SUPEN, o sea, nosotros le estamos pagando a la SUPEN, que es la que nos supervisa, ¿verdad? Cuando en otros países eso no sucede, el supervisor lo paga el Estado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que estamos pasando de 132 millones a 300 y resto de millones. Eso es completamente desproporcionado. Y como esto es, digámoslo así, escalonado, ¿verdad? De aquí al 2027 estaríamos pasando a pagar más o menos de lo actual a lo que viene, como un 360% en estos 3 años. O sea, nos parece absolutamente desproporcionado. He escuchado al intendente de pensiones decir
decir que esto no va a afectar a la afiliación. Claro que lo afecta, por supuesto que sí. Si a una empresa usted le quita el gasto, le aumenta el gasto, ¿qué hace esa empresa? Por supuesto, disminuir el gasto. Y al disminuir el gasto se disminuye el servicio. Claro que tiene una afectación directa sobre la afiliación. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando y eso es lo que puede pasar en Jupema. ¿Por qué? Porque al aumentarnos el gasto, en una situación coyuntural económica, porque hay que decirlo, donde no han habido incrementos al sector público, ni han habido incrementos en las pensiones, eso tiene una afectación sobre los ingresos de Jupema. Entonces hemos visto que en estos 2 últimos años los ingresos de la Junta se han visto disminuidos. Y sin embargo, los gastos se ven incrementados por cánones como estos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un efecto que es el que nadie quiere, ¿verdad? Disminución de ingresos, aumento de gastos. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer en cualquier empresa en una situación de estas? Bueno, a usted lo que le toca hacer es disminuir el gasto. Y para disminuir el gasto, usted va a cortar otras cosas, ¿verdad? Y esas cosas que usted va a recortar, evidentemente van a tener que ver con el servicio que usted está brindando. Entonces, si hay una afectación directa, nos parece completamente desproporcional. Pero bueno, nosotros lo estamos denunciando, eso que nos pasa a nosotros, también le está pasando a las operadoras de pensión complementaria, porque, como dije anteriormente, antes se establecía que los supervisados pagábamos el 20%, ¿verdad? Pero ahora nos pasan al 50%, y aquí lo que vemos también es un efecto de parte del sector público, ¿verdad?, que los beneficia a ellos. ¿Por qué? Porque ahora el Banco Central, ¿verdad?, no va a tener que pagar ese otro 30%, se lo tira, si vale la palabra, se lo tira a los supervisados, y nosotros tenemos que ver cómo lo resolvemos. Entonces, aquí hay un efecto desde mi punto de vista doble, que tiene que ver con el tema fiscal, porque al fin y al cabo el Banco Central se financia con aportes del Estado, el Estado se ahorra plata y nos hace a los supervisados pagarla, y eso va a tener un efecto, insisto, sí o sí, aunque escuché el otro día al intendente decir que no, por supuesto que va a tener un efecto sobre la afiliación. Igual le va a pasar a las operadoras de pensión complementario. Si a ellos les está incrementando el gasto, pues ellos también van a tener que ver cómo resuelven el problema, y eso evidentemente va a ser resolviendo en la parte del balance, ¿verdad?, en la parte de resultados, o sea, va a tener que sustentar ese incremento de gastos disminuyendo algunos otros gastos. Don Carlos, bueno, vamos a hacer una pausa comercial, todavía nos queda un tiempito para conversar, ¿verdad?, porque este tema afecta a muchas personas que pertenecen al régimen de Jupema, pero ya casi volvemos. Usted está viendo Conversamos, nos acompaña don Carlos Arias, estamos hablando acerca de un aumento que le van a hacer a Jupema y también a otras operadoras en cuanto al canon de parte de la SUPEN para la supervisión de los fondos. Ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Conversamos nos acompaña don Carlos Arias, quien es el director ejecutivo de Jupema. Estamos hablando de un cambio que se va a aplicar por parte de la SUPEN a partir del próximo año en cuanto al porcentaje que se le cobra a las operadoras de pensiones en cuanto a la supervisión de los fondos. Don Carlos nos contaba, bueno, que en el caso de Jupema son 160,000 afiliados, pero que esto es un tema que también afecta no solamente a los pensionados de Jupema, sino a todas las personas que estamos en una operadora de pensiones. Bueno, precisamente, don Carlos, para que la gente que está en casa nos entienda cómo me afecta a mí directamente, ¿cuál es el cambio exactamente y cómo yo, como afiliada al régimen, puedo verme afectada si comparamos la situación a hoy a la que estaría enfrentando en el 2024 una vez que empiece a regir este cambio? Bueno, vamos a ver, en el caso de Jupema específicamente, como cualquier otra empresa, elaboramos un presupuesto anual, ¿verdad? Ese presupuesto pues se hace en enero, ¿verdad?, y sustenta todo el año. Cuando usted hace un presupuesto es como hacer el presupuesto de una casa, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿cuánto gano? Gano tanto, ¿ok? ¿Cuántos gastos tengo? Y al final usted hace un balance, bueno, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Verdad? Si no le alcanza, pues entonces reduce el gasto, o si le alcanza, pues si le queda un poquito más, usted dice, bueno, me quedo para ir ahí a un restaurante de vez en cuando a comprarme un helado. El presupuesto que hacemos en Jupema establece todas las actividades propias de una institución como la nuestra,
aparte de otras actividades que realizamos en beneficio de la afiliación. Porque la gente a veces cree que la pensión es solo de que se les da un monto mensual, ¿verdad? No, hay muchas cosas más. Por ejemplo, nosotros pensamos el paso que da la persona una vez que está trabajando cuando se va a pensionar. Parece mentira, pero es un gran paso. Y mucha gente entra en un dilema y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no voy a ir al trabajo, ahora que estoy acostumbrada a levantarme a tal hora, ir al trabajo, llegar a tal hora, ¿ahora qué voy a hacer? Me va a sobrar tiempo. Esa situación, hay temas psicológicos de por medio que son súper importantes para que la persona se adapte a esa nueva vida. Bueno, en Jupema damos charlas, damos asesorías, damos acompañamiento a la gente. Pero no solo eso, de muchas cosas más. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID nosotros dimos charlas a la afiliación, ¿verdad? Para que se ejercitaran en la casa, ¿verdad? De forma virtual, de cómo utilizar los dispositivos. Hoy todo el mundo sabe cómo utilizar un dispositivo, pero antes del 20 no, ¿verdad? Especialmente las personas adultas mayores no, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos aprendimos de más durante la pandemia porque tuvimos que utilizarlo. Todas ese tipo de cosas las hace Jupema. Bueno, cuando usted ve una cosa de estas donde usted dice, bueno, me están incrementando el gasto del presupuesto que tengo que recortar, bueno, se van a recortar cosas como esas. O sea, va a haber un menor beneficio a la afiliación. Y yo lo digo porque el tema va a estar en la parte de servicios. No es que a la persona le va a llegar una pensión menor, sino que el servicio no va a ser tan bueno. Y esto, digamos, no solo afecta a la Junta, ¿verdad?, de pensiones de jubilaciones del magisterio, sino que está afectando a todas las operadoras de pensión. Porque lo que se establece es que la supervisión, en este caso de la SUPEN, queda a cargo en un 50% de las operadoras de pensión, de Jupema, del IBM y del Poder Judicial. Es decir, nosotros tenemos que pagar ese 50%, que antes entre todas pagábamos un 20%. Es decir, hay un incremento de más del 100% solo en la parte porcentual. Pero lo que establece esta ley es que va a estar o está acorde o depende del monto en que cada operadora administre, ¿verdad? Entonces, las operadoras que administran más recursos son las que van a tener que pagar más. Jupema, por ser una organización exitosa, porque hay que decirlo, ya lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Es el único régimen que está actualmente equilibrado de este país, es el régimen más grande que tiene Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por ser exitosa, digamos, le va a tocar pagar más, ¿verdad? Pero bueno, hay operadoras de pensión complementaria tan grandes como Jupema, como la del Banco Popular, por ejemplo, ¿verdad?, como la del Banco Nacional, el Banco Costa Rica, que son operadoras que administran mucho dinero, y esta les va a tocar aumentar el gasto en el pago por la supervisión. Insisto, o sea, aquí lo que si uno tuviera, por ejemplo, o previera un incremento de los ingresos, uno dice, bueno, se compensa una cosa con la otra eventualmente, pero no es el caso, ¿verdad? El caso, por lo menos en la mayoría, es que los salarios no se incrementan hace mucho tiempo, ¿verdad? No solo del sector público, también del sector privado. Igual está pasando con las pensiones. Eso hace que los fondos no crezcan, digamos, en la medida en que uno quisiera que crezcan, para que haya un mayor, digamos, incremento en la parte de ingresos, ¿verdad? Pero sí en la parte de gasto. Entonces aquí va a haber una afectación, insisto, por lo menos nosotros la estamos denunciando, la estamos diciendo, nos parece desproporcional, nos parece que en un país como el costarricense no debería estar a cargo de los supervisados, puesto que lo que estamos haciendo es una actividad social que le permita a la gente tener bienestar social y le permita a la gente sustentar su vida una vez que terminan su actividad laboral. Don Carlos, ¿cuál es el panorama precisamente para el caso del régimen de capitalización colectiva o también en el régimen transitorio de reparto? ¿Afectará a ambos regímenes? Bueno, eso también lo hemos dicho, vean, porque esto es un poquito complicado. Voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Jupema administra dos regímenes de pensión, ¿verdad? Uno que se llama el RTR, o régimen transitorio de reparto, y el RCC, o régimen de capitalización colectiva. El régimen transitorio de reparto, en el 92 se estableció que iba a desaparecer, ¿verdad? Entonces, ese régimen desaparece y le da cabida al régimen de capitalización colectiva. ¿Por qué? Porque ese primer régimen que se creó para el sector educación, el Estado nunca creó un fondo. Es decir, el Estado agarró la plata, se la echó en una bolsa
y la dejó ahí en la bolsa. Y cuando le tocó pues, sacar pensiones no había fondo y dijo, ¿de dónde saco? Ahora entonces saco esta bolsa y así ha venido. Entonces eso le ha creado un problema al Estado. Entonces se crea el régimen de capitalización colectiva a partir del 92 y ahí sí creamos un fondo que es este que le he dicho que es el más grande del país. Entonces, en estas circunstancias, nosotros entendemos que el régimen transitorio de reparto, aunque nosotros lo administramos en la parte legal y administrativa, no en la parte financiera, porque esa le ha correspondido al Estado durante toda la vida. Entonces, esa parte del régimen transitorio de reparto no le correspondería pagarlo a Jupema, porque nunca ha tenido esa plata. Quien lo ha administrado ha sido el Estado. Pero bueno, la SUPEN está entendiendo, ¿verdad?, de que le corresponde también a Jupema, ¿verdad?, pagarlo. Entonces eso crea también, digamos, una discordia, digamos, o algún tipo, digamos, de cuestionamiento en cuanto a cómo se está entendiendo, digamos, que se aplica la ley. En general nos parece que hay mucha desproporcionalidad. Me parece que hay una afectación sobre el sistema en general. Y va a haber definitivamente una afectación en el servicio que estamos dando, que hasta el momento pues ha sido un servicio pues exitoso, ha sido un modelo bueno. Inclusive nosotros nos hemos ofrecido para que copien cosas que nosotros hacemos, para que se extrapolen, por ejemplo, al IBM, ¿verdad?, que es el régimen de la mayoría de los costarricenses, porque aquí al final lo que queremos es que el sistema sea exitoso para todos, ¿verdad?, y no solo para unos pocos. Gracias, don Carlos. Vamos a aprovechar, hacemos una pausa y ya casi volvemos. Nos acompaña don Carlos Arias de Jupema y estamos hablando acerca de un cambio, un aumento que se va a dar en el porcentaje que Jupema y otras operadoras de pensiones le pagan a la SUPEN por supervisar sus fondos. Ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo y escuchando, conversamos, nos acompaña don Carlos Arias de Jupema. Estamos hablando de un tema que le interesa a usted, señor y señora pensionada, porque a partir del próximo año se va a hacer un cambio en el porcentaje que se realiza por parte de la SUPEN a las entidades de operadoras de pensiones por el porcentaje que se cobra para la supervisión de fondos. Precisamente ya don Carlos nos ha expuesto cuál es la situación, cuáles son los cambios que se van a dar y también le queremos preguntar a don Carlos en este momento cuáles son las acciones que van a tomar por parte de Jupema en torno a esta situación. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya las acciones las hemos venido tomando, ¿verdad? Definitivamente creo que el sector y el pueblo costarricense merece saber que estas cosas pasan acá en este país, que hay una afectación sobre el sistema de pensiones, una más, ¿verdad?, de las tantas que se intentan todos los años hacia el sistema de pensiones. Y además de eso, pues nosotros también estamos pensando de que deben involucrarse otros actores, ¿verdad? Acá yo creo que el sector político debe entender qué es lo que se está dando. Creo que también el mismo sector de las operadoras de pensiones deben darse cuenta. También nosotros con ellos hemos tenido alguna comunicación. Muchos de ellos están muy preocupados. Aquí los únicos que no se preocupan son los que tienen poquito, digamos, administrando de ROP o de FSL. Pero el resto sí están muy preocupados en torno a esto. Y lo otro, bueno, es que nosotros pues estamos analizando presupuestariamente cómo nos va a impactar esto, ¿verdad? Y pues sí nos preocupa, puesto que de acuerdo a lo que hemos logrado ver en los últimos 2 años, pues definitivamente habrá que recortar programas, ¿verdad? Programas que son importantes y que han venido siendo pues tal vez fundamentales dentro del quehacer de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Bueno, y esta preocupación nos lleva definitivamente a decirlo, ¿verdad?, y transparentarlo, puesto que de alguna forma la gente va a esperar que Jupema siga dando el mismo servicio que estamos dando y nos vamos a enfocar en eso, pero sí hay una afectación importante que debemos de alguna forma sopesar. Creo que pues una medida que eventualmente podría analizarse con seriedad de parte de los actores políticos es hacer una reforma a esta ley. Insisto, los países que tienen sistemas de pensiones fortalecidos, por lo menos en la parte de
la capitalización individual, no son los supervisados los que pagan la supervisión, ¿verdad? Yo no sé acá, digamos, si al final si nosotros somos los que estamos pagando la SUPEN, somos los jefes de ellos o no, ¿verdad? Legalmente, pues por supuesto que no, ¿verdad? Pero quizás lo hago de esa forma porque al final quienes estamos sustentando a la superintendencia, pues vamos a hacer las operaciones, por lo menos las operadoras de pensiones y nosotros, por lo menos en un 50% de su presupuesto anual, que me parece que es mucho, ¿verdad? Y ahora lo otro que vamos a hacer, por supuesto, que estamos en este momento haciendo, es analizando el presupuesto de la misma superintendencia, ¿verdad? Para ver y entender qué es o cómo se compone el presupuesto de ellos, ¿verdad? Puesto que de alguna forma la sustentación de ese presupuesto pues estará en contrapartida al nuestro, ¿verdad? Mientras el de ellos se va a mantener o se va a fortalecer, el nuestro más bien se va a debilitar. Don Carlos, muy brevemente, ¿hay participación o apoyo de parte de otras operadoras de pensiones también para hacer esta fuerza conjunta? Pues sí, vamos a ver, por lo menos la información que hemos tenido de parte de algunas de ellos, ¿verdad? Yo quizás tal vez para no hablar de otros, ¿verdad? Tal vez ellos en algún momento lo podrán hacer ver, pues ellos se han mostrado muy preocupados. Nosotros pues hemos estado hablando de posibilidades que van desde una reforma a la ley, ¿verdad? Hasta algún otro tipo de situación, ¿verdad? Que estamos analizando. No quisiera pues adelantar algo que no tenemos completo, ¿verdad? Pero definitivamente nosotros sí, desde que advertimos la situación, pues nos hemos dado a la tarea de buscar soluciones, ¿verdad? Buscar soluciones, pero nos parece que acá, pues de alguna forma, en algún momento determinado, ¿verdad? En 13 de marzo del 2019 y septiembre, octubre de ese mismo año, pues se aprobó una ley que termina afectando el sistema de pensiones, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues creo que debe ponerse en la palestra no solo política, sino también social de este país para entender que de alguna forma esto también va a tener un impacto negativo sobre el sistema de pensiones en general. Jupema, insisto, pues veremos a ver cómo hacemos. Ciertamente hay una escalera, digámoslo así, que va aumentando, digamos, ese aporte del 2024 al 2027, pero sí hay una desproporcionalidad impresionante, ¿verdad? Después de pasar de 132 millones de pesos a pagar 369 millones, eso nos involucra buscar 250 millones de colones que hemos estado ahí como muy ajustados, debilitando programas o debilitando eventualmente proyectos que teníamos de inversión para fortalecer el servicio y para fortalecer un régimen que cada vez se hace más grande. ¿Y qué mensaje le podemos decir a los miembros de Jupema para que los que están escuchándonos y viéndonos en este momento pues no se preocupen por la situación? Bueno, acá lo importante es que ellos sepan que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Igual nosotros nos tomamos muy en serio toda la actividad de Jupema. Hay profesionales muy destacados y tenemos pues gente muy comprometida con el servicio que realizamos, ¿verdad? Eso lo venimos haciendo, pero aquí es importante que ellos sepan que algo está pasando, ¿verdad? Porque nosotros estamos en una línea de transparencia, ¿verdad? Estamos en una línea de comunicación directa con toda la afiliación y pues vamos a seguir intentando y luchando, ¿verdad? Para buscar que los intereses y los derechos que tiene nuestra afiliación pues no se vean disminuidos, ¿verdad? A causa de factores externos que al final de cuentas pues no les compete, digamos, directamente a ellos. Nosotros hemos, a través de la historia, hemos sido un régimen ejemplar, ¿verdad? Insisto, no solo por la sostenibilidad y no solo por la forma en que manejamos, sino también por transparentar nuestras acciones y en esa medida pues que estén tranquilos, vamos a seguir luchando, vamos a buscar toda la ayuda posible, vamos a buscar también la forma en la cual podamos de alguna forma tratar de defender un tema. Aquí el asunto es nada más que esto pues tiene un contexto un poco complicado, puesto que es una ley de la República, una ley aprobada en el 2019 que entra en ejecución en el 2024, ¿verdad? Y que de repente nos vemos en esta situación, una ley que tiene que ver con la ley reguladora del mercado de valores, insisto, y pues vamos a dar la lucha, vamos a intentar a ver por todos los medios de ver cómo hacemos para que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y sobre todo la afiliación no se vea afectada. Muchas gracias, don Carlos. Con todo gusto, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en una edición más de Conversamos. Nos vemos pronto con un nuevo tema.